Agradezco la invitación a formar parte de este cuerpo de profesores y a poder compartir con ustedes esta charla que es por demás interesante acerca de cómo establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple. En este caso, me voy a permitir también ejemplificar con algunos casos clínicos cómo vamos a aplicar estos criterios para tratar de equivocarnos lo menos posible al momento de establecer un diagnóstico, ya que esto tiene repercusiones desde el punto de vista de tratamiento también en los pacientes. Quiero empezar con esta diapositiva donde en la parte horizontal vemos el número de años de evolución de los pacientes y en la parte vertical la discapacidad que van alcanzando con el paso del tiempo. También podrán identificar que hay 4 líneas con una pendiente diferente. La línea más hacia la derecha alcanza una discapacidad de 4 puntos, más o menos a los 25 años, y la primera línea alcanza esa misma discapacidad en 5 años. Por lo tanto, la ventana de oportunidad para poder establecer el diagnóstico y ofrecer un tratamiento se da muy al principio de la enfermedad para todos los sujetos. Por eso es tan importante identificar esta enfermedad. También resaltar que cuando cada rayita, cada paciente llega a una discapacidad, se entendía que los pacientes iban a continuar con una pendiente prácticamente igual en todos los casos. Actualmente sabemos que eso no es una realidad. Sabemos que aquí, cuando ese paciente empieza a tener también progresión o actividad, ya tenemos herramientas que nos permiten identificar en forma oportuna a este paciente y ofrecer otro tratamiento que permita también modificar la pendiente de estas líneas, de tal forma que los tratamientos están definidos, o lo quiero interpretar de esta forma y quiero transmitírselos así, para tratar de ganar tiempo y limitar la discapacidad de los pacientes conforme se va dando la evolución de la enfermedad. Esto es, en resumen, los criterios que se han establecido para definir si un paciente puede estar presentando o no esclerosis múltiple. No quiero detenerme a detallar cada uno de ellos, puesto que es como si fuera una receta, ¿no? Podemos irlo palomeando. Algo que sí quiero resaltar es que en la primera fila, cuando un paciente tiene más de 2 ataques, más de 2 brotes, y en la resonancia no tenemos duda de que se trata de esclerosis múltiple, en mi opinión, donde dice ninguno, definitivamente tenemos que excluir otras enfermedades que semejen de esclerosis múltiple. Recuerden que en nuestro país otras enfermedades autoinmunes siguen siendo las más comunes, no necesariamente esclerosis múltiple, y esto es algo que nosotros como neurólogos debemos de tratar. Por lo tanto, donde dice ninguno, yo en mi opinión sugiero que siempre establezcamos un diagnóstico diferencial para tratar de cometer la menor cantidad de errores al momento de establecer un diagnóstico como estos. Quiero empezar con este caso. Regreso a esta parte en la segunda fila donde dice más de 2 ataques, más de 2 brotes, evidencia histórica de un brote previo y nuevamente nos iríamos, quedamos que ninguno no aplicaría en este momento y tendríamos que ir a buscar la diseminación en espacio por un segundo evento o por resonancia magnética o bien por líquido cefalorraquídeo. Y ahorita lo ejemplificaré un poco más adelante, pero resalto que somos dependientes de la resonancia magnética y de los estudios de líquido cefalorraquídeo. Vemos a esta paciente, una mujer que en el 2003, vean cuando empezó este cuadro, cómo la paciente tenía en aquel momento un episodio de tallo cerebral. Vemos cómo el tallo cerebral estaba teniendo actividad con una área hipointensa en el tallo cerebral, justo donde está colocado la cabecita de la flecha, y cómo se veía al momento de tener el flare en estas hiperintensidades en el tallo cerebral. En aquel momento se hizo la determinación de líquido cefalorraquídeo y fue negativa, no logramos identificar bandas, se extendió el protocolo de estudio y no se consideró que se tratara de esclerosis múltiple, se quedó en aquel momento como un diagnóstico de encefalomielitis aguda diseminada. A la fecha sabemos que hasta el 30% de estos pacientes se van a comportar como esclerosis múltiple brote remisión en el seguimiento. En aquella época, hace ya más de 16 años,
no se le ofreció tratamiento a la paciente y se le dio seguimiento en la consulta. Vean cómo con el paso de los años la paciente continuó perdiendo tejido cerebral y cómo se comportaba el tallo cerebral en la evolución. Con el paso del tiempo, la paciente presenta una nueva recaída que involucra también tallo cerebral, un brote polisintomático, y desarrolla estas lesiones que se ven ahora con más detalle en este corte medio sagital, estas áreas hiperintensas, donde coloco la flecha. Se comporta de esta forma la lesión en el tallo cerebral, se vuelve a abordar, es una lesión un poco más grande, tumefacta, modifica la pared del cuarto ventrículo y se establece nuevamente un abordaje diagnóstico, determinando en ese momento la presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. En aquel momento no teníamos la posibilidad de hacer la comparativa con suero del propio paciente, simplemente se reportaban como positivas o negativas. Desarrolla estas otras lesiones, ¿no? Incrementa el número de áreas hiperintensas identificadas en la secuencia FLAIR, en el corte medio sagital, y decidimos en ese momento aplicar, recuerdan la primera diapositiva en cómo en 2 episodios separados en tiempo vemos la presencia de lesiones en resonancia magnética también en los estudios subsecuentes y vemos cómo capta gadolinio esta resonancia, obviamente excluyendo todas las demás posibilidades. Ya en ese momento se pudo establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple con un patrón clínico brote-remisión, pero siempre lo traigo a colación este caso, puesto que en aquella época, incluso en el 2003, si mal no recuerdo, 2004, cuando esta paciente fue conocida, no por un servidor, sino por otros neurólogos, fue incluso presentada con una de las grandes autoridades y establecidas en esclerosis múltiple en aquel momento, que había establecido los criterios para definirla como clínicamente definida cuando un paciente tenía 2 episodios separados en tiempo. Esto también me da pie a que en algunos momentos y en alguna época los pacientes que tenían eventos separados eran considerados como esclerosis múltiple, cosa que quizá en este momento ya suena relativamente sencillo para nosotros no hacerlo. Por ejemplo, había pacientes que tenían neuritis óptica, neuritis óptica, neuritis óptica y eran considerados como esclerosis múltiple porque eran 2 eventos separados en tiempo y definían la esclerosis múltiple clínicamente definida, o mielitis, 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 o mielitis, neuritis, o tallo cerebral, neuritis, cosa que ahora, y por eso soy tan incisivo en que en la fila de los criterios, la fila 1, la fila superior, no debemos de quedarnos con la parte de la última columna, donde dice que no necesitamos ningún estudio adicional. Al contrario, creo que ahí es donde tenemos que hacer toda esta labor para tratar de distinguir la presencia de otras enfermedades. Vuelvo a lo mismo que les comentaba al principio cuando revisamos los criterios. Al final, el diagnóstico lo tiene que establecer un neurólogo que tiene experiencia en ver este tipo de enfermedades. Desafortunadamente, somos dependientes de la resonancia magnética, dependientes de los estudios de líquido cefalorraquídeo, dependientes de los estudios de sangre para excluir otras posibilidades y también somos necesarios o es necesaria la experiencia y la expertise de conocer a todos estos pacientes para poder establecer el mejor diagnóstico posible. Este segundo caso es una paciente que llega a la consulta, pero referida por los estudios de imagen. Curiosamente, en esa época, la paciente, la queja fue cefalea de tipo migrañoso. El neurólogo en forma privada le pide una resonancia magnética y la resonancia magnética es reportada como lesiones hiperintensas sugerentes de esclerosis múltiple y es por eso que llega con nosotros. Nuevamente, recuerden que el aplicar estos criterios cuando dice ahí una resonancia magnética y buscar, pueden consultar o pueden hacer una pausa en el video y consultar después la diapositiva donde está el resumen de los criterios. Debe de cumplir ciertas características las áreas hiperintensas. Aquí vean la disposición de estas áreas hiperintensas. Están periventriculares, algunas son mucho más pequeñas, pero son confluentes. Vean cómo estas son mucho más pequeñitas, más hacia, no están localizadas
periventriculares 100%, algunas son mucho más hacia la región yuxtacortical y son confluentes. Esto está muy bien descrito, que se presenta mucho en sujetos que tienen migraña o algunas otras enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome antifosfolípido, cosas de ese tipo. Ya interrogando a esta paciente en particular, vean cómo son lesiones puntiformes, y que solamente tenía el cuadro de migraña. Se abordó, se le hizo la determinación de bandas en líquido cefalorraquídeo, fue negativa, y se pidió una opinión por parte de reumatología, pues había el antecedente de una pérdida fetal, y ya con los estudios de extensión de reumatología se pudo establecer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Entonces son manifestaciones, recuerden cómo llegó la paciente, o sea, llegó al final por el diagnóstico que leyó en una interpretación de resonancia magnética, y esto me da pie también en la diapositiva inicial, donde veíamos los criterios en la tercera fila, segunda columna, veíamos que decía que la historia debería de ser consistente con episodios de desminimización separados en tiempo, y que sugieran la posibilidad de esclerosis múltiple. Está muy bien entendido que los criterios o los eventos clínicos más comunes son la neuritis óptica, afectación medular, afectación de tallo cerebral, cerebelo, falta de fuerza. Son episodios que uno debe de tener en cuenta para sospechar de esclerosis múltiple. No establecerlo con una resonancia magnética. Es un adyuvante, pero no es un auxiliar diagnóstico, no es el que establece el diagnóstico. Al final lo tiene que interpretar y establecer el neurólogo con experiencia en ver estas enfermedades. Este caso, que es con el que quiero cerrar, es una paciente que fue interconsultada de la provincia de México, y lo que llamaba la atención era el tipo de lesión que se veía en la resonancia magnética inicial. Vean el tipo de lesión con gran edema perilesional. El informe radiológico la describía como una esclerosis múltiple de Vallot. Recuerden que cuando estos epónimos se utilizaban, o se utilizan todavía, Vallot, Marburg, Schiller, eran consideradas variantes catastróficas de esclerosis múltiple, lo cual a la fecha, en mi opinión, creo que deben de quedar como lesiones desminimizantes con tales características, o sea, hacer una descripción radiológica de las lesiones, más que establecer un diagnóstico de esclerosis múltiple. Al final lo vamos a tener que establecer el neurólogo que vea a estos pacientes, como en este caso, donde esta lesión más grandota, tumefacta, con lesiones que también afectaban el cuerpo calloso, con un cuadro por historia de neuritis óptica previa a la clínica que dio este episodio, pues hizo pensar que se trataba de una lesión con un componente pseudotumoral asociado con el antecedente de haber tenido un episodio de neuritis óptica, que es un cuadro muy característico de sujetos que tienen esclerosis múltiple. Se hizo el abordaje diagnóstico, se hizo el estudio de líquido cefalorraquídeo. En aquel momento se reportaban, como les decía, presencia, ausencia de bandas oligoclonales, eran presentes. Se hizo la extensión para las pruebas reumatológicas, y al final las pruebas reumatológicas no evidenciaron la presencia de otra enfermedad sistémica autoinmune, y se concluyó como diagnóstico esclerosis múltiple con un patrón clínico brote-remisión, y radiológicamente con una característica de presentar este tipo de lesiones pseudotumorales. La paciente sigue siendo paciente del Instituto Nacional de Neurología, ya vive en la Ciudad de México, antes vivía en provincia, y está siendo tratada o recibiendo el medicamento modificador de enfermedad por parte del IMSS. Está estable y ha desarrollado su actividad profesional relativamente bien hasta la fecha. Con esto quiero concluir. Son 3 casos en los que me permití ir desglosando un poco de los criterios, hay que tenerlos en mente. Esperemos que haya sido de su agrado, no les haya dejado más dudas, y si las tienen, por favor, con toda confianza, a través de los organizadores del evento, podremos acercarnos para aclararlas con más detalle, pero el mensaje claro es que en este momento el diagnóstico de esclerosis múltiple siempre debe de ir acompañado de un buen diagnóstico diferencial. No nos podemos quedar con el diagnóstico solamente plasmado e impreso en una interpretación radiológica. La debe hacer el neurólogo, y la debe hacer tomando en cuenta todo el espectro clínico y paraclínico. Muchas gracias.